Bienvenidos a la octava sesión del curso Medios Digitales, Tecnología y Aprendizaje. Esta semana tendremos nuestra primera evaluación formal que tiene un valor del 20% de su nota final. La evaluación tiene dos partes que son interdependientes y la deben realizar en parejas. La primera parte consiste en un trabajo individual y la segunda es un ejercicio de coevaluación en las parejas que encuentran en esta misma página. Tengan en cuenta que para poder realizar esa segunda parte dependen de sus compañeros y dependen de que hayan completado la primera parte, así que tengan consideración con ellos y no los dejen colgados de la brocha hasta el último momento. Los grupos están en la página. La primera parte de esta evaluación es un portafolio individual. Un portafolio es un término tomado del medio artístico. Es generalmente una muestra del trabajo de un artista. El concepto lo han tomado los educadores para representar precisamente una muestra del trabajo de un estudiante a través de un curso o incluso a través de toda su escolaridad. En este caso vamos a crear un portafolio con base en el trabajo que hemos hecho en Knowledge Forum, en las discusiones en clase, tanto presencialmente en el colegio las primeras semanas como a través de Illuminate en las semanas siguientes, y del trabajo individual que ustedes han hecho en cuanto a lectura y profundización, lo que ustedes han pensado, lo que han escrito, las notas que han tomado en clase, las conversaciones que posiblemente hayan tenido con sus compañeros al lado del botellón de agua o de la greca. Esta primera parte les debe tomar alrededor de 120 minutos. Busquen hacerlo en una sola sentada, es decir, separen 2 horas seguidas para trabajar en esto sin interrupciones, sálganse del chat, pongan el celular en silencio, cierren Facebook, cierren su Twitter y concéntrense en este trabajo. Pueden utilizar todos los recursos que tengan a su disposición. Las lecturas, sus apuntes, las grabaciones de Illuminate, las notas de Knowledge Forum, pueden hablar con sus compañeros para pedirles que les ayuden y trabajar como realmente trabaja uno en el mundo real fuera de la academia y los cursos cuando tiene alguna pregunta. Esta parte consta de 4 preguntas. La primera dice lo siguiente: seleccione 3 principios de las propuestas de Marlene Scardamalia o Catherine Bielachik y Alan Collins. Cree una nueva nota en Knowledge Forum en la vista Portafolio Octubre 5 y escribe el nombre de cada principio. Esa vista la encuentran en la vista de inicio. Luego en esa nota explique qué significa, qué entiende usted por ese principio, explíquelo tan bien como pueda, incluyendo sus propias ideas y no solamente citas o perífrasis de los textos de los autores, y guarde la nota con el título Principios. Deben ser 3. La segunda parte, la segunda pregunta, dice lo siguiente: construya sobre esa nota, es decir, utilice la función construir sobre o build on, no la función de anotación. Debe ser una nota aparte, fuera de esa nota en la base de Knowledge Forum. Busque en Knowledge Forum o en las grabaciones de Illuminate y apuntes de clase 3 notas o momentos de la clase en los que sienta que se están poniendo en práctica cada uno de esos 3 principios que usted explicó en la primera nota. Describa el momento de la clase y transcriba la conversación o utilice la función de referencia de Knowledge Forum para traer los textos relevantes. Para usar la referencia simplemente abra la nota que quiere referir, seleccione el texto que quiere referir, vaya a editar, copiar y luego a editar, pegar sobre la nota donde quiere pegar el texto y Knowledge Forum automáticamente crea una referencia con una conexión con la nota anterior y explique un poco el contexto en que ocurrió esa intervención o el contexto del hilo de conversación en el que está inscrito esa nota. Al menos una de esas notas debe ser escrita por usted o debe ser una intervención suya en clase y al menos una debe ser de alguno de sus compañeros, no necesariamente de alguien de su pareja para esta evaluación. La otra puede ser o suya o de su compañero o de algún compañero y no hay problema, pero por lo menos una debe ser suya y por lo menos una de un compañero. Finalmente, para cada una de esas 3 notas que seleccionó o momentos de la clase que seleccionó, explique por qué cree que esa nota o intervención en clase pone en práctica uno de esos principios.
debe tener tres notas, tres secciones de la clase dentro de la misma nota, y cada una debe referirse a uno de los tres principios que seleccionó y explicó en la primera parte. Una vez haya explicado por qué cree que esa nota o esa intervención pone en práctica ese principio, guárdela con el título Ejemplos Principios. La tercera parte consiste en crear una nota en Knowledge Forum, una nota nueva, esta no debe estar conectada con las otras dos, y escriba un texto de no más de 1000 palabras, es decir, alrededor de 2 páginas máximo, y no menos de 400, que es más o menos una página, en que explique qué cambios cree que trae la tecnología, el mundo conectado con redes, tanto internet como redes locales, y los computadores, incluyendo en esta categoría tanto los celulares como las tabletas, al mundo escolar. Utilice referencias o citas de las lecturas que ha adelantado para apoyar sus ideas y concluya con una reflexión sobre cómo cree que estos cambios afectan su trabajo en el aula de clase. La cuarta parte de esta primera sección individual le pide lo siguiente: cree una cuarta nota en Knowledge Forum, esta también debe ser una nota nueva, y escriba un texto de no más de 500 palabras, no más de 500, es decir, no más de alrededor de una página espacio doble. En esta nota reflexione sobre lo que necesita entender con base en lo que ha leído y lo que hemos discutido, es decir, aquellas cosas que todavía lo tienen pensando. Las siguientes preguntas le pueden ayudar en su reflexión, pero no busque responderlas en su nota, no las escriba y escriba respuestas, simplemente úselas como guía para pensar antes de escribir su texto. ¿Qué ideas aún lo tienen pensando? ¿Cuáles son confusas o no se han desarrollado lo suficiente? ¿Cuáles hemos tocado de manera demasiado superficial? ¿Cuáles le gustan pero no sabría cómo llevar a cabo en su clase? ¿Cuáles no le gustan y le parece que no tienen sentido o que no funcionan en su clase? ¿Cuáles requieren que aprenda cosas que no esperaba tener que aprender? ¿Cuáles cuestionan sus creencias sobre la naturaleza del conocimiento, sobre la naturaleza del aprendizaje, sobre su rol como profesor? Finalmente, después de escribir este texto, guarde la nota con el título Necesito entender. La segunda parte es la que depende del trabajo de su compañero. Esta es una coevaluación. En esta segunda parte le debe tomar también alrededor de 2 horas. Busque hacerlo igual que la anterior en una sola sentada. Separe 2 horas de tiempo de corrido para hacerlo. Y busque hacerlo sin interrupciones. Sálgase del chat. Ponga el celular en silencio. Es decir, en términos de Howard Rheingold, maneje su infoatención para realizar este trabajo. Esta segunda parte consta de 3 preguntas. La primera sección, usted debe abrir la nota de su compañero, la nota llamada Principios. Construya sobre ella usando la función build on, no la función anotación, debe ser también una nota independiente. Y en la nota comente 2 puntos, acerca de la nota de su compañero. El primero, referente a la forma. Está escrita correctamente, es decir, utiliza ortografía, puntuación correctas, frases completas con sujeto y predicado como se deben escribir en español, o con sujeto tácito pero con un sujeto. Utiliza referencias de manera correcta, utiliza citaciones adecuadas a los textos. Y la segunda parte responde a la pregunta si los principios se explican adecuadamente. Piense si las explicaciones son suficientes, son claras, se ajustan a las propuestas de los autores y son suficientemente precisas. Escriba un comentario para su compañero con base en esas 2 preguntas. Puede enumerarlas 1 y 2, o 1 forma y 2 contenido. Para la segunda parte, abra la nota que su compañero llamó Ejemplos Principios. Utilizando la función build on, construir sobre, escriba una nueva nota en que discuta los siguientes 3 puntos. El primero, sobre forma, si esa nota está escrita correctamente. La segunda, si utiliza correctamente las funciones de referencia de Knowledge Forum y explica el contexto suficientemente para el lector. Y la tercera, ya la más enfocada en el contenido de la nota,
si los ejemplos se ajustan a las definiciones de los principios que dio en la primera nota y si la explicación de por qué se ajustan a estas explicaciones es clara, es precisa y se ajusta a lo propuesto por los autores en cuanto a estos principios. La tercera parte abra la nota de su compañero que contiene la respuesta al tercer punto de portafolio. Cada una tiene un título distinto, la puede identificar por descarte. Es la que no se llama ni principios, ni ejemplos principios, ni necesito entender. Construya sobre ella, de nuevo con la función build on, y en la nueva nota comente los siguientes puntos. El primero, igual a los primeros de las dos partes anteriores, se refiere a la forma, está escrita correctamente. La segunda parte, comente frente a este texto de su compañero en qué medida hace referencia a las lecturas y teorías que hemos discutido. Es decir, su idea sobre cómo la tecnología afecta y qué cambios trae a la educación en nuestros contextos, está fundamentada en las cosas que leímos, está fundamentada en los autores, está fundamentada en esas ideas y no es simplemente, como diría cualquier futbolista, yo opino de que. Finalmente, pregúntese acerca de la precisión y la profundidad del texto. Es decir, ese texto expresa ideas precisas y completas con un nivel suficiente de análisis o es una idea vaga y superficial. Ubíquela en su mente en una escala de precisión donde 10 equivale a la máxima precisión y profundidad y 1 equivale a la mayor vaguedad y superficialidad. Concluya asignándole una calificación entre 1 y 10 con base en esa reflexión que acaba de hacer y sugiriéndole a su compañero los puntos en que podría mejorar su trabajo. Si tiene preguntas o dificultades con el desarrollo de esta evaluación, yo estaré disponible hasta más o menos las 9:30 de la mañana hora de Boston, es decir, las 8:30 de la mañana hora de Bogotá. Y más adelante puedo estar pendiente de ustedes a través del celular, pero no estoy seguro de que eso pueda ser así. Así que si tiene dudas, preguntas, hay algo que no es claro, primero utilice a sus compañeros como recurso, envíele un correo a la lista del curso. Recuerde que es L de lista MDTA 2012, todo pegado, @glm.edu.co. Tenga en cuenta que su compañero debe realizar su trabajo con base en lo que usted haga, entonces no lo vaya a dejar colgado de la brocha y trate de completar por lo menos la primera parte antes del final de la noche del lunes para que su compañero pueda hacer la segunda durante el día el martes. Si la fecha que acordamos fue el miércoles, en este momento no lo recuerdo, por favor escríbanme un correo, mejor aún escríbanme un correo a la lista para que no me lleguen 10 correos y listo, no hay problema, lo dejamos para el miércoles, pero creo que fue el martes. En todo caso, si es el miércoles me avisan. Para la semana entrante, para el 12 de octubre tenemos dos lecturas, pueden hacer una de las dos, genial si pueden hacer las dos, pero deben hacer como mínimo una. Las dos están disponibles en nuestro Google Drive, son las de Skardamalia y Bereiter 2010 y Chang Skardamalia Chang Skardamalia Rivi Messina en 2009. El encargado del liderazgo esta semana será Álvaro. En el transcurso de la semana le daré superpoderes para que pueda manipular la base de datos a su antojo. Y escríbanos como hicieron Natalia, Mauricio y Tatiana en su momento, contándonos cómo quiere que sea la dinámica, si quiere trabajar en una de las otras vistas o crear una nueva, y proponiendo preguntas, temas de discusión, etcétera. Esto también lo puede hacer en Knowledge Forum con notas y tenga en cuenta que puede copiar notas de otras vistas simplemente seleccionándola en la vista y poniendo edit copy, edit paste para llevarla a nuevas vistas y seguir trabajando sobre temas que crea que aún son pertinentes. Mucha suerte con la evaluación, espero que sea sobre todo un momento de reflexión y de aprendizaje y que pues la disfruten, aunque suene un poco extraño para una evaluación. Perdonen el cambio de iluminación en la mitad del video, mi lamparita
decidió morirse a mitad de camino y pues no pude hacer nada al respecto.